Eh, Algo que sí me parece que es sumamente importante en el mini proyecto cuando hagan los experimentos es que mantengan todas las medidas de seguridad como si estuvieran en un laboratorio, ¿verdad? Eh, Eso es importante porque si algunas personas, por ejemplo, escogen la batería aluminio-aire y o escogen trabajar con, por ejemplo, potasa, que puede ser el electrolito en este caso, obviamente estos reactivos como la potasa son bastante peligrosos. Entonces, tienen que manejarlos con todos los cuidados de laboratorio, ojalá utilizando guantes, lentes, gabacha, manteniendo, si hay niños en sus casas, tienen que mantenerlos alejados mientras estén haciendo estos experimentos, porque puede ser obviamente peligroso. Si un niño pone el dedo en esos electrolitos y demás, puede ser peligroso. Entonces, quiero ser muy enfático en que mantengan todas las medidas de seguridad, de manejo de reactivos químicos y demás. Si van a realizar este experimento en un espacio que esté libre de niños, que se protejan los ojos, que se protejan las manos, a pesar de que puede que su batería sea la más sencilla, evidentemente, dependiendo de la batería que escojan, va a ser más peligroso o menos peligroso. Si es como un limón, ¿verdad? Y obviamente no va a ser tan peligroso, ¿verdad? Pero siempre traten de mantener igual las medidas de seguridad y lo más extremas posibles, ¿verdad? Eh, Eso es sumamente importante en el caso de este experimento. No sé si alguien tiene algún otro comentario. Me pregunta Alejandro, ¿cuándo entregan el mini proyecto? Voy a preguntarle una vez a los otros profes, a ver cuándo, ahorita que mientras avanza la clase, les mando a preguntar a ver cuándo me indican ellos que ya lo van a habilitar. En realidad la mayoría de gente creo que tuvo para arriba de 90, entonces desde ese punto de vista no se tienen que preocupar. El primer mini proyecto les fue súper bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Profe, Sí. es que, bueno, preguntaba por este segundo mini proyecto, que ¿Cuándo, cuándo se entrega. ¿cuándo se entrega? Este se entrega, creo que tenían 3 semanas, entonces creo que se entrega el viernes 9, me parece que era. No sé si alguien más se acuerda. Sí, profe, ahí en las instrucciones está el Sí, 9. el 9. Entonces, vean que tiene dos partes, entonces para que se vayan organizando en eso. Yo les sugeriría, lo ideal es que esta semana terminen la parte electroquímica y la otra semana se enfoquen a terminar la parte de espectroscopía. Como la otra semana ya comenzamos con el tema de espectroscopía, pues les queda bastante bien como ir combinando las dos cosas así. Entonces, para que lo vayan tomando en cuenta. No sé si tienen alguna otra duda. Con respecto a los materiales que les había subido, no sé si tienen alguna duda con la materia que se les ha subido, si hay algo que no haya quedado claro o algo que hayan revisado y que les haya quedado con duda, sobre todo de las clases de electroquímica que se tenían la semana pasada o también si no sé si han podido ver ya las clases de potenciometría esta semana, si han visto y tienen alguna duda con algún concepto o algo así. Profe, yo tengo una duda con el mini proyecto. Esta demostración que hay que hacerle a usted, digamos, del funcionamiento de la batería, ¿es en consulta o cuándo Eh, sería? ¿O puede ser un correo o algo así? O sea, no es que me tengan exactamente que enseñar el funcionamiento de la batería, como que yo la veía en vivo, sino es, ¿verdad? O sea, explicar la batería y lo que ustedes observaron y basado en eso cómo funciona. Eso, lo ideal sería que me escriban y nos pongamos de acuerdo para verlo. Otra opción es que si ya lo tienen hecho esta semana, el viernes podríamos sacar un rato para también revisar eso. Después de clases podríamos quedarnos y revisar estas cosas. Eso es una posibilidad, por ejemplo, este viernes, pero no sé si ya habrán terminado para este viernes. Podremos hacerlo así, si no, este viernes que viene, las personas que ya hayan terminado este viernes, podemos verlo después de clases o si gustan, también puede ser el próximo martes, después de que hayamos terminado la clase, también podemos ponernos de acuerdo para revisar esta parte de la batería. No sé cómo les queda así. Profe, Sí. es que yo tengo una duda, bueno, con respecto, usted dejó una práctica en el entorno virtual, pero yo tengo una duda con respecto a los equilibrios. Es que hay un número, bueno, en los ejemplos que estuve viendo, hay como un valor
en todos los de equilibrio no me estaba dando y no sabía dónde salía, entonces tengo como esa curiosidad de saber cómo, de dónde viene y así. ¿Qué de equilibrio redox sería? Sí, ¿Y tenés algún ejemplo del problema? voy a buscarlo en la práctica y si quiere le mando un pantallazo y lo mando aquí Ok, por está bien, está bien. ok. Lo otro que hemos hablado en la clase anterior es que les había dejado un par de videos sobre balanceo de ecuaciones redox en medio básico y en medio ácido. No sé si lo pudieron revisar o si les queda alguna duda al respecto. Ahí están más o menos explicados los pasos típicos para hacer este tipo de balanceo. Entonces, sobre todo la gente que estudia, creo que agroalimentarias y la gente que lleva intensiva, normalmente no ven este tema de balanceo de ecuaciones redox. Entonces, para esas personas que llevaron intensiva, sobre todo es que estaba dirigido este par de videos sobre balanceo de ecuaciones redox. No sé si tienen alguna duda con respecto a eso. Si no, entonces lo que quería era que revisáramos, habíamos hablado que hoy íbamos a empezar a ver el tema de normalidad en reacciones redox. Entonces ya eventualmente hace como un bloque más o menos habíamos visto el tema de normalidad cuando era con reacciones ácido-base. Entonces ahora que ya comenzamos a ver todo este tema de redox, es también importante porque a veces va a haber problemas que van a tener involucrar normalidad con este tipo de reacciones. Entonces, en el caso de reacciones redox, el peso equivalente se va a definir como la cantidad de sustancia que de manera directa o indirecta produce o consume un mol de electrones. Entonces, acá vamos a aplicar una regla muy similar a lo que hacemos en caso de las reacciones redox. Entonces, imaginemos que me dan esta ecuación redox que tenemos acá. Esta ecuación ya está balanceada. Y me preguntan cuánto sería el peso equivalente de permanganato de potasio. Entonces, en ese caso, lo primero que yo tengo que hacer en un problema como este es averiguar cuáles son los estados de oxidación de las sustancias. Entonces, vean que como me están preguntando el permanganato, tengo que entonces averiguar cuánto es el estado de oxidación del manganeso acá. Entonces hago 4 por menos 2. Acá sería menos 8. Entonces, y como todo tiene carga menos 1, quiere decir que el manganeso sería más 7. ¿Y cuánto sería el estado de oxidación del manganeso? Acá al final sería más 2. Entonces está pasando de más 7 a más 2. Entonces quiere decir que por cada manganeso se están transfiriendo 5 electrones. Pero como hay dos, ¿sabes? Mentira, esto no son 5, estos eran 2, perdón. Ahí no estaba balanceado bien. Entonces, como hay 2 de un lado y del otro, quiere decir que eso lo tendré que multiplicar por 2. Entonces estoy transfiriendo en total en la reacción 10 electrones. Entonces, ¿cómo hacía para determinar entonces cuánto era el peso equivalente en una reacción de este tipo? Entonces, recuerden que habíamos hablado que teníamos la definición. Entonces, la definición es lo que dice aquí arriba, que es la cantidad de sustancia que produce un mol de electrones. Entonces, un peso equivalente de permanganato de potasio va a ser la que me produzca un mol de electrones. Y en la siguiente línea tenemos que escribir lo que obteníamos de la ecuación. Entonces, de la ecuación lo que teníamos era que 2 pesos moleculares de permanganato están asociados con la transferencia de cuántos equivalentes de electrones, entonces en este caso. ¿Cuál sería el número que tengo que poner acá? Serían, sí, 10, ¿verdad? Porque ven que esta reacción, cuando tengo 2 de permanganato, se transfieren 10 electrones. Entonces, 2 pesos moleculares de permanganato están asociados con la transferencia de 10 equivalentes de electrones. Entonces, si quiero saber cuánto es el peso equivalente en este caso,
Entonces, lo que tengo que hacer es, habíamos dicho, la multiplicación cruzada. Entonces, yo digo que un peso equivalente de KMNO4 va a ser igual a 2 pesos moleculares de KMNO4 dividido entre 10 equivalentes por mol. Entonces, como acá son 10, acá son 2, eso lo puedo simplificar. Entonces digo, un peso equivalente de KMNO4 va a ser igual a el peso molecular de KMNO4 dividido entre 5 equivalentes por mol. Este factor de acá abajo era lo que habíamos llamado el factor F. Entonces, si recordamos, habíamos dicho que la normalidad iba a ser igual al número de equivalentes por litro, ¿verdad? Y habíamos dicho que el número de equivalentes iba a ser igual a los gramos entre el peso equivalente. Y este peso equivalente entonces es el que tenía que obtener de esta forma. Ocupaba saber este factor F. Entonces a partir de este peso equivalente ya yo puedo obtener la normalidad de una disolución. Ok, ¿qué pasa si me preguntan, por ejemplo, siempre cuando yo voy a sacar normalidad, tengo que hacerlo basado en una reacción, me tiene que decir la reacción. Si yo no sé la reacción, entonces no podría sacar esa normalidad. Siempre tiene que ser referenciado a una reacción en específico. Entonces, digamos que a mí me dicen, basado en esta misma reacción que tengo acá arriba, cuánto sería el peso equivalente, pero el peso equivalente de este óxido de manganeso. Entonces, yo puedo sacarlo basado en las equivalencias. Entonces, nuevamente escribo la definición. Entonces, la definición dice que un peso equivalente de Mn2 o 3 será la que me produce un mol de electrones. Ahora, a partir de la ecuación que tengo, yo sé que un peso molecular de Mn2 o 3, ve que acá tengo 2 manganesos. Y el permanganato que tengo en la reacción solo tiene un manganeso. Entonces quiere decir que un Mn2 o 3 me podría producir 2 pesos moleculares de permanganato. ¿Por qué? Porque acá tengo un manganeso y acá tengo 2. Entonces acá tengo que ponerle un 2. Entonces, y yo sé que de esta ecuación, yo ya sé que 2 pesos moleculares de MnO4 están relacionados con la transferencia de 10 equivalentes de electrones. Entonces, ¿cómo saco en este caso el peso equivalente? Entonces, nuevamente, multiplico cruzado. Pero en este caso, en realidad vean que yo no necesito usar esto que está acá. Solo lo escribí como guía para que me fuera más fácil. Pero en realidad esto no lo tengo que tomar en cuenta. Los que tengo que tomar en cuenta son este y este. Entonces, multiplico cruzado. ¿Y qué obtengo? Que tengo que un peso equivalente de Mn2 o 3 va a ser igual a el peso molecular de Mn2 o 3 dividido entre 10 equivalentes por mol. Entonces, en este caso, el peso equivalente ya me quedaría de esta forma. Me quedaría dividido entre 10 en este caso. Entonces, vean que dependiendo también con respecto a cuál especie me lo están preguntando, yo tengo que siempre verificar esas equivalencias. El último caso, esta sería otra reacción distinta. En este caso no se me está formando Mn+2, sino que se me está formando óxido de manganeso. Entonces, nuevamente, tenemos que, en esta reacción, verificar los estados de oxidación. Entonces, si verificamos los estados de oxidación, bueno, ya hemos dicho que acá el manganeso está como +7. Y acá tendríamos 2 por -2, -4. Entonces el manganeso estaría como +4. Entonces, si me preguntan cuánto sería el peso equivalente del permanganato, en este caso, entonces otra vez partimos de la definición. El peso equivalente del permanganato es la que me produce un mol de electrones. Y de la ecuación sabemos que un peso molecular de permanganato está asociado con la transferencia de ¿cuántos electrones?
Entonces vean que según esta reacción, estamos transfiriendo 3 electrones. Entonces sería 3 equivalentes de electrones. Entonces en este caso, si multiplico cruzado, me va a quedar que un peso equivalente de MnO4 menos va a ser igual al peso molecular de MnO4 menos dividido entre 3 equivalentes por mol. Entonces, ese sería el peso equivalente en este caso. Un último ejemplo. Entonces, tenemos ¿alguna duda con el manganeso hasta ahora? ¿Alguna consulta con esa parte? Profe, Sí. ahí, digamos, ahí con lo que usted obtuvo al final, ¿qué es lo que estamos averiguando? Lo que me están preguntando es que averigüe cómo sería la expresión para el peso equivalente de el MnO4 menos, basado en esta reacción que me dan. Entonces, ¿por qué? Porque normalmente yo utilizo este peso equivalente para calcular mi normalidad. Entonces, la normalidad, como es el número de equivalentes entre litro y los equivalentes son gramos entre peso equivalente, yo normalmente siempre ocupar el peso equivalente para poder calcular mi normalidad. Entonces, lo crítico en normalidad es siempre ver cómo calculo este peso equivalente. ¿Por qué? Porque el peso equivalente va a depender entonces de mi reacción y cuántos electrones se están transfiriendo en esa reacción. Y eso me va a definir entonces un poco cuál es la expresión final de ese peso equivalente. Entonces vean que acá como se transferían 3 electrones, al final mi expresión del peso equivalente va a ser dividido entre 3. Entonces va a depender de esa transferencia al final de cuentas. ¿Alguna otra consulta? Veamos este último ejemplo. Entonces, si tenemos, este sería dicromato que reacciona con hierro en esta reacción que tenemos acá. Entonces me están preguntando cuál sería el peso equivalente para dicromato de potasio. Entonces, lo primero sería, ocupamos ver cuál es el cambio de estado de oxidación en el cromo. Entonces, acá tenemos 7 por menos 2, menos 14. Y acá sería entonces más 6 el cromo. 2 por 6, 12, menos 14, menos 2. Entonces, me quedaría como cromo más 6. El cromo está pasando de más 6 a más 3. Entonces, quiere decir que por cada cromo estoy transfiriendo 3 electrones. Pero vean que en la reacción hay 2 cromos y 2 cromos. O sea que multiplicaría esto por 2. Me da 6 electrones. Entonces, quiere decir que en esta reacción en total, en cromo, se está transfiriendo 6 electrones. Entonces, ¿cómo hago para saber el peso equivalente del dicromato de potasio? Entonces, otra vez tengo la definición. Dicromato de potasio, el peso equivalente sería lo que me produce un mol de electrones. Ahora, de la ecuación que obtengo, que un peso molecular de dicromato de potasio va a estar asociado con, entonces, la transferencia de 6 equivalentes de electrones, según esto de acá. Entonces, ¿cómo sería la expresión final? Entonces, un peso equivalente de K2, CR2 o 7 va a estar asociado, va a ser igual a el peso molecular de K2, CR2 o 7 dividido entre 6 equivalentes por mol. Esta sería entonces mi expresión para el peso equivalente en este caso en específico. Entonces, ven que siempre va a estar muy relacionado con cuántos electrones estoy yo transfiriendo al final de cuentas en esta reacción que me están dando como referencia para calcular esa normalidad. Entonces, este tipo de problemas de normalidad normalmente se aplican más que todo en valoraciones redox. Entonces, quizás más adelante, si nos da chance, podemos trabajar un poco en uno de esos problemas de valoraciones redox. Vamos a ver, lo otro que quería mencionarles es, en la parte de las tutorías, la tutoría 17,
que le llame potenciometría. Entonces, acá les voy a subir, cuando terminemos esta clase, les subo el video de esta clase, pero además quería que trabajáramos en el examen anterior, en el problema 3 del examen, en uno de los exámenes viejos. Entonces, acá tienen el link disponible y entonces queríamos que trabajáramos hoy en resolver este problema. Y también lo otro que les quería poner como extra es, está este ejercicio, bueno, esta clase que yo ya he hecho de potenciometría. Entonces me gustaría que estudien esta clase sobre potenciometría, aparte de los videos que ya tienen ahí subidos, porque acá resuelvo algunos ejercicios que son como, digamos, el típico ejercicio clave de potenciometría. Entonces ahí está disponible y que traten de hacer en la casa el ejercicio 6 de la práctica de electroquímica y potenciometría. Entonces, eso sería ideal si lo tenemos ya para la próxima clase. Para la próxima clase enfocarnos más que todo en trabajar en ejercicios. Entonces, hoy lo que me gustaría es, bueno, primero que trajemos esta pregunta que tenía Alejandro y después que nos pongamos a trabajar en grupos en el problema 3 de este análisis de casos, que está aquí en este link. No sé si les parece. Vamos a ver si logro bajar el problema de... Captura de pantalla. Es uno que... No sé por qué se quedó pegado. Copiar. Es... ¿Es este, Alejandro? No sé si lo copié bien. Sí, ese es su profe. Bueno, obviamente antes de eso había como una hora ahí, entonces había como la pregunta, pero yo tenía la consulta es que a mí no me, digamos, si usted ve la resolución, me dan los milimoles de las especies iniciales y de ahí 2,40 y 1. Ya después hacen, equilibran la ecuación y eso es, digamos, hacen un equilibrio y no entiendo, digamos, dónde quitan el menos 0,8. Ok, esto acá básicamente sería estequiometría. Entonces, aquí habría que ver entonces cuál es el reactivo limitante. Entonces ellos lo que dicen es que el reactivo limitante es el 2,40 de SN más 2, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos? Según la estequiometría dice que 3 de SN más 2 van a reaccionar con 1 de CR2 o 7 menos 2. Entonces lo que hacemos básicamente es 240 dividido entre 3, 3 por 8, 24. Ajá, entonces eso sumaría 0,8 milimoles. Entonces, eso es porque este es el reactivo limitante. Entonces, si todos estos 2,40 reaccionan, lo que ocupan son 0,8 milimoles del dicromato. Entonces quiere decir que se consumen esos 0,8 y como yo tenía 1, me sobran 0,20 milimoles. Porque esto está en exceso. No sé si, eso era como, no sé si Sí, eso era mi era, duda. Lo que ocupaba era eso, lo de la estiquiometría, se me había olvidado. Pero, bro, no lo cambio solo para tomar una captura, para tenerlo presente. Gracias. mucho gusto. Si revisan el video que yo les subí de potenciometría, ahí van a ver algunos videos de estos ya resueltos. Entonces, para que se guíen como un poco para resolver también esta práctica. Y que entonces nos enfoquemos también en la próxima clase en ver la solución al ejercicio, creo que 6 fue el que les puse ahí. Entonces, para trabajar eso en la próxima clase. Y ahora lo que me gustaría es entonces que nos pongamos a trabajar en
el problema 3 del el tercer examen parcial del 2001 al 2020, que les puse en el link. Entonces, este es un problema de volumetrías redox. Entonces, es muy posible que les haga un problema de este tipo de volumetrías redox en el análisis de casos, y por eso sí me gustaría que hagamos un ejemplo de estos. Entonces, este es un problema sobre una yodimetría. Entonces, dice, las empresas que venden jugos de naranja deben incluir en sus empaques el contenido de vitamina C en sus jugos. Uno de los métodos más baratos para llevar a cabo esa determinación es la tradicional yodimetría. Dado que el yodo no es un buen estándar primario, el yodo para la valoración debe formarse in situ a partir de yodato, el cual es en este caso el yodato funciona como reactivo limitante y es el patrón primario. De hecho, el yodato ustedes los pueden comprar como patrón primario, el cual es un buen patrón primario y un exceso de yoduro en medio ácido de acuerdo con la ecuación, con la reacción 1. Entonces, ¿qué pasa? Yo no puedo usar el yodo como patrón primario porque no sé si ustedes han visto yodo, cuando uno compra los cristalitos yodo, cuando los tienen en el laboratorio, están constantemente sublimándose. Entonces, no se pueden utilizar como patrón primario por eso. Entonces, ¿qué hace uno? Lo que hace es formar el yodo in situ. Y lo que utiliza es yodato, que sí es un patrón primario, y lo pone en una disolución con yoduro, y entonces el yodo se forma in situ en mi medio, digamos. Y entonces el exceso de yoduro, en exceso de yoduro, el yodo formado forma la especie triyoduro. Entonces, en realidad, yo tengo exceso de este yoduro y formo yodo. Y entonces este yodo me va a reaccionar con el yoduro que está en la disolución para formar el ion triyoduro, que es este de acá. Entonces, básicamente, prácticamente todo el yodo que yo tengo se transforma en bueno, todo el yodo que yo tengo hecho se transforma en este ion triyoduro. Una vez que se forma el triyoduro, se lleva a cabo la oxidación de la vitamina C con un exceso de triyoduro para formar otra vez el yoduro, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Todo esto pasa en mi disolución de jugo de naranja. Entonces, yo tomo la licueta de jugo de naranja y in situ agrego ahí en medio ácido el yodo y el yodato. Entonces, va a formar el ion triyoduro, y ese ion triyoduro va a reaccionar con mi vitamina C. Y esa vitamina C entonces va a ser oxidada por ese ion triyoduro. Entonces, luego la cantidad de triyoduro que no reaccionó puede ser determinada mediante una valoración con tiosulfato. Entonces, quiere decir que todo esto pasa in situ, yo oxido mi vitamina C y lo que me sobre de triyoduro, yo lo valoro con tiosulfato. ¿Qué tipo de valoración sería este tipo que estamos describiendo en este caso? ¿Cómo se catalogaría? Una valoración Método indirecto, ¿no? sería una valoración por retroceso en este caso, Pero no me acordaba el nombre, pero sí sabía que era eso. porque estamos valorando el exceso. Entonces, casi siempre que hablamos de un exceso o algo que no reaccionó, quiere decir que estamos valorando por retroceso. ¿Por qué se hace esto? Precisamente porque el yodo es muy inestable. Entonces, normalmente cuando algo es inestable, se hace la valoración mejor por retroceso. El punto final de esta valoración logra verse mejor si se adiciona unas gotas de una disolución de almidón como indicador. Entonces, normalmente se agrega el almidón y me da, no sé si alguna vez han hecho esta reacción de almidón con triyoduro. Creo que en química 2 me parece que la hacen, o en química 1. Aquí me quedó yo en un videito que nos pusieron. Sí, es cierto. Bueno, se forma un color como morado, ¿verdad? Ese color morado es el que me permite observar el punto final. Entonces, cuando ese color morado desaparece o se pone como un toquecito verde, yo ya sé que estoy llegando al punto final. Entonces, básicamente esta es la reacción de valoración ya de la parte de retroceso. Entonces, el triyoduro reacciona con tiosulfato para formar yoduro y... Ay, no me acuerdo cómo se llama ese otro. Bueno, para llevar a cabo esta determinación, se tomó 25 mililitros de jugo de naranja, a la cual se adicionó 10 mililitros de ácido sulfúrico, porque ven que es importante que sea medio ácido, 10 gramos de yoduro de potasio y 25 mililitros de una solución de yodato de potasio.
y 2 mililitros de indicador de almidón. Durante la valoración del exceso de trillo duro se utilizó una disolución estándar de tiosulfato de sodio. A continuación se presentan los datos de volumen consumido en la disolución estándar de tiosulfato de sodio. Entonces, ¿qué me gustaría que hagamos hoy? Me gustaría que hagamos un planteamiento de las reacciones ya bien balanceadas y luego de eso que calculemos entonces, basado en esto, cuál es el contenido en miligramos de vitamina C por litro a partir de estos 5 datos que tenemos acá. Entonces, eh, o sea, sería básicamente los primeros 2 puntos. Me gustaría que trabajemos en esta parte. Entonces, lo ideal sería que entonces lo trabajemos más o menos por 1 hora. Y entonces a las 2:30 nos veríamos de nuevo para ya ver la solución. Entonces, eh, más o menos lo trabajamos 1 hora para tratar de llegar al cálculo final y revisamos si el modo correcto de resolverlo. Entonces, si les parece, podemos comenzar de una vez y voy a hacer entonces, ¿cuántos estamos ahorita? 19. Podríamos trabajarlo en... mm, mm, Voy a hacer unos 10 salas, tal vez. Lo podemos trabajar en parejas, tal vez. Voy a hacer unas 10 salas entonces. No, voy a hacer 9. Y entonces eso, nos veríamos a las 2:30 entonces para ver la solución. Y cualquier duda, obviamente me pueden estar llamando, yo puedo ir pasando, revisando lo que están haciendo. Profe, ¿los grupos usted los arma o vamos a la sala que... No, voy a armarlos esta vez automáticamente, como para variar un poco. Ah, ok. Sí. Bueno, ya voy a armar entonces, abrir los rooms. Profe, Sí. es que bueno, es que le puso un mensaje en el chat. Es que yo me tengo que desconectar ahorita porque, disculpe el escándalo. Este, es que en la clase de genética del laboratorio, digamos, según el horario no me choca, pero la profesora, como son dos grupos diferentes, prefirió como unir a los dos grupos y ponerlo a las 2 de la tarde. Yo le dije a ella que a mí me chocaba con esta clase, entonces ella me dijo que podía como una semana conectarme como completamente a esa clase y la otra llegar más temprano a la de ella y que ella grababa la clase como para cuando uno se la perdía o así. Ujú, Entonces, ujú. no sé si hay problema en que me desconecte ahorita. Ah, no, no, está bien, tranquila. Igual yo les voy a subir el video y todo, y entonces ahí lo van a tener también disponible. Entonces cualquier cosa ahí después te pones al día. Ok, está bien. Muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. Que le vaya bien. Gracias. Bueno, Hola, profe. Es que vieras que ¿usted se quedó tengo, sola? sí, tengo otro amigo que está solo y me dijo que es porque no lo llamaba, usted le decía, me dijo que le tocó en el room 6. Ah, bueno, entonces ya te puedo pasar. Ajá, Ya te paso. ok, gracias. Bueno, Fabián, si quieres lo paso con alguien más, usted que está solo.
Sí, profe. Bueno, ya lo paso. Vamos a esperar cómo salgo. Ok. Ajá. Entonces, tenemos 4 ecuaciones. Entonces me daban esto acá. Entonces yo básicamente tengo que dividirla en dos. Entonces de un lado tengo yodato que me forma yodo. Entonces acá tenemos en estado de oxidación más 5. Como acá tengo 2, acá tengo que poner un 2. Entonces tengo más 5 que pasa a 0. O sea que, y como son dos yodos, en total serían 10 electrones. Ahora, este lado tenía 2 por 3 6 aguas. Entonces, 6 oxígenos. Entonces, de este lado agrego 6 aguas. Entonces, me querían 12 hidrógenos. De este lado, entonces agrego 2 hidrógenos. Ahí ya me quedaría balanceada esa mi reacción. La otra es más sencilla. Es yoduro que forma yodo. Entonces, acá agrego un 2. Y quiere decir que se transfieren 2 electrones acá. Y entonces, como son 2 multiplico por 5 para que me queden ya 10 y poder sumar ambas ecuaciones. Al final me quedaría esta que tengo acá, que yo la puedo simplificar. Acá todo esto lo puedo dividir entre 2 y me quedaría esta ecuación. Entonces, la relación de yodato con respecto a yo sería 1:3. La segunda ecuación, esa sí estaba balanceada, I2 más I menos me forma I3 menos. La reacción de la vitamina C, esta la cogí literalmente así de internet. Esa ya está balanceada. Entonces, la relación entre yoduro y vitamina C, en este caso es 1:1. Y la tercera y la cuarta reacción, perdón, esa sí es un poco más compleja, pero esa la ven bastante en el laboratorio ustedes, creo yo. Entonces, básicamente tengo de este lado tiosulfato y de este lado tengo ese 4O6. Entonces, si hacen los cálculos, le da que por cada azufre el estado de oxidación acá es 2,5 y en este es 2. Como son 4, o sea, el cambio por cada azufre es de 2 a 2,5, o sea que por cada azufre hay un cambio de 0,5. Como son 4, entonces quiere decir que en total se transfieren 2 electrones. Y este otro lado tenemos triyoduro que forma 3 de yoduro y hay una transferencia de 2 electrones. Entonces, si resuelvo esta, me quedaría esta relación que es de 2:1 con respecto de tiosulfato a triyoduro. Entonces, estas ya serían las 4 ecuaciones balanceadas. Entonces, con estas 4 ecuaciones balanceadas, yo saco las relaciones estequiométricas. Entonces, los moles de yodato con respecto a yodo son, según esto, 1:3. Los moles de yodo con respecto a triyoduro, acá eran 1:1. Los de la vitamina C con respecto al triyoduro también eran 1:1. Y los de tiosulfato con respecto a yoduro son 2:1. Entonces ahora sí, ya tengo todo balanceado y ya tengo las relaciones estequiométricas. Entonces tengo que tomarlas en cuenta para hacer los cálculos. Entonces, ¿qué hago? Yo voy a tener una cantidad total de triyoduro. Aquí vamos a ponerle más bien I3 menos. Esta cantidad total de triyoduro, que es lo que estamos representando en rojo, yo la puedo calcular a partir del yodato, que es a partir de lo que lo formé, que era mi patrón primario. Entonces, los moles de yodato me van a determinar cuánto se me forma de triyoduro. Y eso sería las cantidades totales entonces de triyoduro que yo tengo. Ahora, hay una parte de esta que reaccionó, el exceso de este lo valoré con tiosulfato, que es esto que tengo acá.
La diferencia entre entre los totales y lo que reaccionó con tiosulfato es lo que reaccionó con la vitamina C. Entonces, tomando eso en cuenta, yo puedo ir haciendo estos cálculos. Entonces, yo sé que yo voy a tener trillo duro en exceso. Esos iones de esos moles de trillo duro en exceso van a ser relacionados con los que reaccionaron con tiosulfato. Entonces, básicamente, en el exceso, yo valoré con tiosulfato que tenía esta concentración y consumí este volumen. Pero además, aquí utilizo las relaciones estequiométricas para obtener a cuánto correspondía eso en trillo duro. Yo sé que la relación era 2:1, entonces por eso coloco esto acá. De esta forma, entonces obtengo cuánto trillo duro fue lo que reaccionó, lo que me quedó en exceso, digamos. Luego tengo los de trillo duro totales. Los de trillo duro totales están determinados por lo que yo agregué de yodato en la reacción 1. Entonces, básicamente, yo agregué de yodato, tenía esta concentración y agregué 25 mililitros. Y además, yo sé que la relación estequiométrica es 1:3 en este caso, basado en esto que tenemos acá. Entonces, a partir de esto, yo puedo calcular y obtengo los milimoles de trilloduro totales. Entonces, para tener los verdes, o sea, los que reaccionaron con la vitamina C, lo que tengo que hacer es los de trilloduro totales, el resto del exceso. Entonces, si hago esa resta, me queda este número que está acá. Estos son los que reaccionaron con la vitamina C. Pero además, la relación estequiométrica con la vitamina C era 1:1. Entonces, ahí está sencillo por eso, ¿verdad? Entonces, la alícuota que yo tomé el jugo de naranja era 25 mililitros. Entonces, tomo los milimoles de yoduro, de vitamina C en este caso, dividido entre el volumen de 25 mililitros. Y entonces eso, la relación es 1:1. Entonces, es 1, básicamente. Esos milimoles con esta conversión los convierto a moles y luego los moles los convierto a gramos de vitamina C. Con ese factor de conversión acá los paso de gramos a miligramos, que era lo que me estaban preguntando, y los mililitros que tengo acá con este factor de conversión los convierto a litros. Entonces, si hago esos cálculos, me quedaría que era 41,56 miligramos por litro de vitamina C que había en ese jugo de naranja. Entonces, básicamente, esto es como un poco la lógica que se sigue. Normalmente siempre es como este, digamos, el protocolo que se sigue para resolver este tipo de problemas. No sé si queda alguna duda un poco con respecto a la solución de este problema. ¿Alguna Profe, consulta? yo sí tengo una duda como, aunque nosotros calculamos lo del principio bien hasta lo de los totales, no entiendo ahí de dónde sacó esos totales, digamos. Los totales, Ajá, estos, de lo que yo he agregado de trillo duro en un inicio. Eh, los totales, de yodato, perdón. El yodato fue esto, 25 mililitros de una disolución, 0,0002053 mol por litro de yodato de potasio. Esos son los que me determinan cuánto es lo que se me forma de yodo. Bueno, es que no lo estaba compartiendo. Acá en la pregunta, en esta parte acá es donde me mencionan cuánto fue lo que yo agregué de yodato, de potasio. Entonces, ese yodato de potasio es lo que es clave porque eso es lo que me determina, si usted ve la estequiometría de la reacción, ese yodato de potasio es lo que me determina cuánto se forma de yodo, que al final va a formar triyoduro. Entonces, porque recuerden que este yoduro que yo agregué acá estaba en exceso. Entonces, en realidad, el reactivo limitante es el yodato que yo agregué, que además es una disolución estándar. Entonces, a partir de eso, es que yo determino entonces cuánto era el triyoduro que yo tenía originalmente. Entonces, ese yodato lo convierto a triyoduro, a cuánto me correspondería en triyoduro. No sé si eso más o menos responde. ¿Quién fue la que me preguntó? sí, yo ya me quedó claro, gracias, profe. Ok, ok, perfecto. ¿Alguna otra consulta? Entonces, si quieren, también pueden ir, si tienen chance, ir viendo los otros problemas que estaban también en ese examen. Creo que había otro problema más parecido a este. Entonces, si quisieran repasar un poco más, ahí también está disponible ese otro problema, cualquier cosa. Y si nadie más tiene ninguna otra consulta, entonces dejaríamos la clase de hoy por acá. Ah, sí.
Sí, claro, los que tengan preguntas sobre lo de la batería y así, se pueden también quedar para hablar sobre eso, si tienen alguna duda, alguna consulta con el tema de mini proyecto. Voy a dejar de compartir y